La monarquía británica no deja la formación de sus miembros más jóvenes al instinto ni a las tendencias modernas de crianza. Desde el momento en que un niño real puede caminar, hablar y comprender instrucciones, comienza a imponerse un sistema estructurado, uno diseñado no para la expresión personal, sino para la continuidad institucional. No se trata de directrices informales ni de tradiciones bien intencionadas. Son normas, integradas en siglos de monarquía, moldeadas por el precedente y aplicadas con una claridad que refleja lo que está en juego. En el centro de este sistema se encuentra el rey Carlos III, no simplemente como abuelo, sino como cabeza constitucional de una institución cuya supervivencia depende de la disciplina. Para él, la primera infancia no es una fase privada, es la base sobre la cual se construye el deber público. Las expectativas impuestas a los niños reales antes de los 5 años no son simbólicas, son preparatorias, deliberadas y aplicadas con una consistencia que refleja cuán seriamente la monarquía se toma su propia preservación. La razón es sencilla. Para cuando un niño real alcanza la edad escolar, ya es una extensión visible de la corona. Su comportamiento no se interpreta como personal, se entiende como representativo. Un gesto, una negativa, incluso un momento de impaciencia pueden leerse como un reflejo de la propia institución. Y así, mucho antes de que comience la educación formal, una forma de instrucción más silenciosa y controlada tiene lugar dentro de los muros del palacio. La primera de estas normas parece engañosamente menor. A los niños reales se les enseña, desde sus primeros años, a saludar correctamente, no de manera casual y ni juguetona, sino con una conciencia medida de la jerarquía. Una ligera inclinación de cabeza, una reverencia contenida, el contacto visual sostenido, el tiempo justo para señalar reconocimientos sin familiaridad, estos no son gestos opcionales. Se ensayan, se corrigen y se repiten. Esta norma existe porque el saludo es la interacción más visible de la monarquía con el público. Establece el tono, refuerza la distancia y señala respeto no solo por las personas, sino por los roles. Los miembros de mayor rango supervisan este entrenamiento, a menudo con la orientación discreta de ayudantes experimentados que comprenden la precisión requerida. Si se realiza de forma incorrecta, la corrección es inmediata, no severa, pero firme. Porque la inconsistencia, incluso a este nivel, introduce incertidumbre en un sistema que depende de la previsibilidad. Estrechamente vinculada a esto está la expectativa de un comportamiento físico controlado. A los niños reales no se les permite correr libremente en espacios públicos, ni mostrar entusiasmo espontáneo en entornos formales. El movimiento es deliberado, la postura se vigila. Incluso a los 3 o 4 años se les enseña cómo estar de pie, cómo sentarse y cómo permanecer quietos cuando se requiere. El razonamiento es institucional más que estético. La monarquía se construye sobre la compostura. Presenta estabilidad en contraste con la imprevisibilidad de la vida política. Un niño que se inquieta en exceso, que interrumpe los actos o que muestra frustración visible, corre el riesgo de socavar esa imagen. Los padres, y particularmente aquellos directamente en la línea de sucesión, aplican esta norma de manera constante, y cuando es necesario, las apariciones se acortan o se retiran por completo si el niño no puede mantener el estándar esperado. Otra norma rige el habla, aunque de un modo menos evidente. A los niños reales se les enseña desde temprano que sus palabras tienen un peso desproporcionado. Se les anima a hablar con claridad, cortesía y moderación en entornos formales. No hay espacio para comentarios casuales que puedan ser malinterpretados o repetidos fuera de contexto. Esto no trata de silenciar la personalidad, trata de comprender las consecuencias. El personal del palacio,
incluidos secretarios privados y asesores de comunicación, desempeña un papel incluso en esta etapa temprana, en orientando a los padres sobre cómo moldear los límites de la conversación. Un comentario fuera de lugar, incluso de un niño, puede convertirse rápidamente en titular. Y así, la contención se introduce pronto, no como restricción, sino como conciencia. También está la cuestión de los nombres y los títulos. A los niños reales se les enseña a comprender y utilizar correctamente las formas de tratamiento formales. Aprenden quién es Su Majestad, quién es Su Alteza Real y cuándo se aplican esas distinciones. Esto no es memorización solo para la ceremonia, es una introducción a la jerarquía, una de las estructuras definitorias de la monarquía. Los errores se corrigen de manera discreta pero constante, porque dentro de la institución los títulos no son ornamentales, definen autoridad, precedencia y protocolo. Un niño que no reconoce estas distinciones corre el riesgo de malinterpretar su propio lugar dentro del sistema. Y para el rey Carlos III, la claridad de rol es esencial. La ambigüedad, en su opinión, conduce a la inestabilidad. A medida que estas primeras normas se consolidan, comienzan a moldear el comportamiento de maneras que no son inmediatamente visibles para el público. Un niño real aprende no solo lo que debe hacer, sino lo que no debe hacer. Comienza a comprender que la atención se gestiona, no se busca, que la presencia se controla, no se improvisa. Y es en este punto cuando la estructura comienza a profundizarse, porque más allá de los saludos, la postura, el habla y los títulos, existe una capa de expectativas más compleja, una que pasa del comportamiento visible a la disciplina personal, y de la disciplina personal a la obligación institucional. Esa capa más profunda comienza con una expectativa que rara vez se discute en público, pero que se aplica de manera constante en la vida palaciega. La gestión de la emoción. A los niños reales no se les instruye a suprimir completamente los sentimientos, pero se les enseña, desde una edad notablemente temprana, a regular cómo se expresan las emociones frente a los demás. El malestar debe contenerse, la excitación moderarse, la frustración redirigirse en lugar de mostrarse. Esta norma no se basa en la frialdad, sino en la continuidad. La monarquía opera en entornos donde la visibilidad es constante y la interpretación inmediata. Un estallido visible, por comprensible que sea en un niño pequeño, corre el riesgo de volverse simbólico. Puede interpretarse como inestabilidad, indulgencia o falta de disciplina dentro del hogar real. Para el rey Carlos III, que ha pasado décadas observando cómo momentos menores pueden magnificarse, la importancia del control emocional temprano no es teórica, es práctica. La aplicación aquí es sutil pero persistente. Las niñeras, durante mucho tiempo una presencia estabilizadora en la crianza real, están formadas no solo en el cuidado infantil, sino en la consistencia conductual. Los padres refuerzan las mismas expectativas, asegurando que la compostura pública se refleje en la rutina privada. Cuando un niño tiene dificultades, se le retira del entorno, no para ser castigado, sino para ser recalibrado. El mensaje permanece claro, la emoción se reconoce, pero la expresión debe medirse. Estrechamente ligada a esto está la expectativa de la paciencia, específicamente la capacidad de esperar sin interrumpir. Los niños reales están frecuentemente presentes en actos donde los adultos hablan extensamente, donde las ceremonias se desarrollan lentamente y donde su papel es observar en lugar de participar. Desde los 3 o 4 años se les enseña a soportar estos momentos sin queja. El razonamiento es la resistencia institucional. El deber público a menudo requiere quietud y atención durante periodos prolongados.
Un niño que interrumpe, que exige atención inmediata, no solo altera el acto, sino la jerarquía que éste representa. Los miembros de mayor rango de la familia, incluidos el príncipe y la princesa de Gales, son conocidos por reforzar esta expectativa de manera discreta durante las apariciones, ofreciendo orientación mediante gestos en lugar de correcciones a plena vista. El incumplimiento de este estándar da lugar a un ajuste rápido. Las apariciones se acortan o el niño es guiado fuera del escenario, no como una concesión, sino como un refuerzo de que la participación está condicionada a la conducta. De este modo, la paciencia se convierte no solo en una virtud, sino en un requisito previo para la visibilidad. Otra norma, menos visible pero igualmente significativa, rige la interacción con el personal. Los hogares reales operan mediante una clara cadena de responsabilidad, y a los niños se les enseña desde temprano que el personal debe ser tratado con respeto, pero nunca con excesiva familiaridad. Hay cercanía, pero también distancia. Las instrucciones no se dan de manera casual y los límites se mantienen. Esta norma existe para preservar la estructura del propio hogar. Si se difumina, corre el riesgo de socavar la autoridad, tanto del miembro del personal como de la institución a la que sirve. Los niños son corregidos si se vuelven demasiado informales, no porque se desanime el afecto, sino porque los roles deben permanecer definidos. El rey Carlos III, que durante mucho tiempo ha enfatizado la importancia del deber dentro del servicio real, presta especial atención a este límite. Refleja su visión más amplia de que la monarquía se sostiene no por la personalidad, sino por el sistema. También existe una creciente conciencia, introducida incluso antes de la escolarización formal, de la visibilidad pública. A los niños reales se les enseña que las cámaras no son incidentales, son constantes y requieren una respuesta consistente. Saludar con la mano, por ejemplo, no es un gesto espontáneo. Se practica, controlado en su ritmo, moderado en su escala, repetido cuando corresponde, pero nunca exagerado. Esto puede parecer menor, pero cumple un propósito mayor. La monarquía se comunica mediante la imagen tanto como mediante la acción. Un niño que saluda en exceso puede parecer performativo. Uno que se niega a interactuar puede parecer distante. El equilibrio debe ser preciso. Los padres lo guían cuidadosamente, a menudo mediante ensayo antes de las apariciones públicas, o asegurándose de que el niño comprenda tanto la expectativa como el contexto. Cuando se producen errores, y se producen, se abordan en privado. No hay corrección pública, ni reprimenda visible. La monarquía no exhibe su propia disciplina interna, pero esa disciplina existe y es constante. A medida que estas normas se acumulan, comienzan a pasar de comportamientos aislados a un marco coherente. Un niño real ya no está simplemente aprendiendo cómo actuar en situaciones específicas. Está siendo introducido en un sistema en el que su presencia se gestiona, sus respuestas se anticipan y su rol se define gradualmente. Es en esta etapa cuando las expectativas comienzan a ir más allá de la conducta y a adentrarse en la identidad, porque dentro de la monarquía el comportamiento no está separado del rol, es una expresión de este. Y para cuando un niño se acerca a su 5º cumpleaños, la distinción entre inclinación personal y expectativa institucional ya ha comenzado a estrecharse. Lo que sigue no es una escalada repentina, sino un ajuste más estricto de la estructura. Las normas pasan a ser menos sobre la corrección visible y más sobre la comprensión interiorizada. Y es aquí, en esta transición, donde la influencia del rey Carlos III se vuelve más pronunciada, modelando no solo cómo se comportan los niños reales, sino cómo comprenden la autoridad en la que han nacido. Esa influencia se hace más visible en una norma que se sitúa discretamente bajo todas las demás,
pero que conlleva consecuencias mucho mayores que cualquier gesto o corrección individual. A los niños reales se les enseña, antes de los 5 años, que sus vidas no les pertenecen por completo. El concepto se introduce con cuidado, sin severidad, pero con una claridad inconfundible. Forman parte de algo que existía antes que ellos y que continuará después de ellos, y sus decisiones, por pequeñas que sean, se entienden dentro de esa continuidad. Esto no se presenta como una carga, sino como una estructura. Las horas de dormir, los horarios, las apariciones e incluso el juego se organizan dentro de un marco que refleja obligación más que preferencia. Puede que un niño aún no comprenda las dimensiones constitucionales de la monarquía, pero se le guía para entender que ciertos momentos no son opcionales. Asisten cuando se requiere, se mantienen de pie cuando se espera, participan incluso cuando el interés disminuye. El rey Carlos III ha considerado durante mucho tiempo esta alineación temprana como esencial. Su propia infancia, marcada por la formalidad y la distancia, moldeó su creencia de que el deber debe introducirse pronto si ha de sostenerse después. Sin esa base, la transición a la vida pública se vuelve abrupta y a menudo resistida. Con ella, las expectativas se perciben menos como imposición y más como comprensión. Esto conduce directamente a otra norma, una que rara vez se articula, pero que se refuerza de manera constante. La privacidad es condicional, no absoluta. A los niños reales se les permiten espacios privados, pero se les enseña que esos espacios existen dentro de una institución que, en última instancia, define sus límites. Pueden tomarse fotografías, pueden compartirse momentos. Su imagen, incluso en la infancia, pertenece en parte a la corona. Los padres gestionan esto con cuidado, particularmente en la era moderna, equilibrando la protección con la visibilidad. Pero el principio permanece inalterado. Un niño real aprende que su imagen tiene un significado que va más allá de la identidad personal. Representa continuidad, tranquilidad y, en ocasiones, interés nacional. No comprender esto puede generar tensiones más adelante en la vida, cuando la autonomía personal comienza a entrar en conflicto con la expectativa institucional. También está la cuestión de la educación, no la escolarización formal, sino la instrucción preparatoria en historia y linaje. Antes de los 5 años, a los niños reales se les introducen narrativas simplificadas del pasado de la monarquía. Aprenden nombres, rostros y momentos clave, no como estudio académico, sino como herencia. Los retratos dentro de los muros del palacio no son decorativos, son instructivos. El propósito es establecer una conciencia de continuidad. Un niño comienza a comprender que forma parte de una secuencia, no de una figura aislada. Esta conciencia moldea el comportamiento de maneras sutiles. Las acciones ya no son completamente inmediatas. Están conectadas, aunque sea de forma laxa, a una narrativa más amplia. El rey Carlos III, que ha enfatizado de manera constante la importancia de la conciencia histórica dentro de la monarquía, se asegura de que esta exposición no se retrase. Los errores en este ámbito no se corrigen mediante reprimenda, sino mediante repetición. Las historias se revisitan. El contexto se amplía gradualmente. El objetivo no es la memorización, sino la familiaridad. Con el tiempo el niño comienza a reconocer que su rol no es inventado, sino heredado. A medida que estas expectativas se asientan, surge una norma final, una que no se refiere al comportamiento, al habla o incluso a la identidad de manera aislada, sino a la relación entre el individuo y la propia institución. A los niños reales se les enseña que la lealtad a la corona prevalece sobre la preferencia personal. Esto no se plantea como sacrificio, sino como alineación. Las decisiones,
incluso en la vida temprana, se orientan hacia lo que sostiene la institución, no hacia lo que satisface al individuo. Para el rey Carlos III, este principio no es negociable. Refleja su comprensión de la monarquía como un sistema que depende de la cohesión interna. La divergencia, particularmente cuando es pública, introduce incertidumbre. Y la incertidumbre, dentro de una monarquía constitucional, conlleva implicaciones que van mucho más allá de la propia familia. La aplicación a este nivel no es inmediata ni es manifiesta. Se cultiva mediante la consistencia en todas las demás normas: el saludo, la postura, el habla, la paciencia, el control emocional, la conciencia de la jerarquía. Cada uno contribuye a una comprensión más amplia de que el individuo opera dentro de una estructura definida. Para cuando este principio final se introduce en términos más explícitos, no se experimenta como una restricción, sino como la confirmación de lo que ya se ha aprendido. La consecuencia de no interiorizar esta norma no es una simple corrección. Es un distanciamiento gradual de los roles centrales, una redefinición de la posición dentro de la institución. La historia ha demostrado este patrón repetidamente. Quienes se alinean permanecen como parte integral. Quienes no lo hacen ven reducidas sus responsabilidades, su presencia recalibrada. Para un niño, estos resultados aún no son visibles, pero el marco que conduce a ellos ya está en su lugar. Es silencioso, constante y reforzado, no mediante momentos aislados, sino mediante la repetición diaria. A la edad de 5 años, un niño real no ha dominado plenamente estas normas, pero ha comenzado a vivir dentro de ellas. Sus gestos son medidos, su habla considerada. Su comprensión del rol, aunque aún en formación, aún está anclada en la estructura más que en el impulso. Por eso el rey Carlos III aplica estas normas con especial atención, no por severidad, sino por el reconocimiento de que la estabilidad de la monarquía depende de la claridad temprana. La institución no se apoya en la corrección en la edad adulta, se apoya en la formación en la infancia. Y así, lo que al público le parece un comportamiento sereno y sin esfuerzo, es en realidad el resultado de un sistema que comienza mucho antes de que la conciencia esté completa. Es un sistema diseñado no para restringir por completo la individualidad, sino para alinearla con algo más amplio, más duradero y, en última instancia, más exigente que la elección personal. En esa alineación reside la continuidad de la monarquía, mantenida no mediante grandes gestos ni declaraciones públicas, sino mediante la silenciosa y disciplinada formación de sus miembros más jóvenes, mucho antes de que sean plenamente conscientes de los roles que están destinados a heredar.